Hermanos, Dios les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren, en el hogar, tal vez en el trabajo o haciendo alguna otra actividad, hermanos. Reciban un saludo, reciban un saludo muy cordial, hermanos, y pues sigamos en este confinamiento, hermanos, y esperando que nuestras autoridades nos indiquen la fecha y el día en que debemos retornar a la casa de Dios. Somos primeramente, hermanos, cristianos y obedientes. Por eso respetamos a nuestras diferentes autoridades que se preocupan por la salud de sus gobernados. Por eso, hermanos, en esta tarde maravillosa en que Dios nos permite, ¿verdad?, estar en su presencia, en ir a las Sagradas Escrituras, el poder saludarlo, hermano, el poder decirle que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde donde quiera que esté, hermano, ahí en el hogar, nuevamente le repito, en el trabajo, a donde quiera que usted se encuentre, que la gracia y la misericordia de Dios nos proteja siempre. Y precisamente, hermanos, sobre estos dos temas, misericordia, gracia y misericordia de Dios, es el mensaje que el Señor nos tiene preparado en esta tarde, hermanos. Para iniciar, hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ir, hermanos, al libro de los Hebreos, al capítulo 4 y el versículo 16 con la ayuda de Dios, hermanos. Libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16 con la ayuda de Dios. Si ya lo tenemos, hermanos, damos un gloria a Dios, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre, que Él nos enseñe, que Él nos dé su palabra en esta tarde para que podamos entenderla perfectamente bien, hermanos, porque es la palabra de Dios la que aquí se va a mencionar, porque es palabra de Dios y no palabra de humanos, hermanos. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios que en su infinita misericordia y su gracia nos mantenga firmes en los momentos difíciles. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor, que estás en los cielos, pero también en la tierra, Señor. Porque dice tu palabra, Padre, que donde dos o tres estén, tú estarás en medio de nosotros. Y sabemos, Padre, que a donde nos encontremos, tu gracia y tu misericordia en esta tarde nos llegue como un bálsamo, Señor, para que podamos seguir adelante. Dios bendice mi vida primeramente, mis imperfecciones. Tú, Señor, moldéame a tu imagen y semejanza, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es la fuerza de tu gracia la que llena mi corazón y me permite avanzar en el camino de la vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque es tu mano la que me sostiene ayer, hoy y para siempre, Señor. Señor, te pido que tu gracia y tu misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas para recibir tu amor, tu perdón y tu dirección en esta tarde, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este hermoso versículo, este texto maravilloso de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El propósito, hermano, que Dios tiene en esta tarde, para usted y para mí, para la iglesia, para todos
los que decimos que somos cristianos. El Señor nos dice que debemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios para recibir gracia y misericordia. Alabado sea su nombre. Bendito sea nuestro Dios maravilloso. Sin la gracia y la misericordia de Dios, no estaríamos aquí, hermanos. Solamente estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, a los hebreos se escribió en los años 68 y 70 después de Cristo. Su autor se desconoce, dice la palabra de Dios. Los teólogos dicen que se desconoce quién es el autor de este maravilloso libro. Los teólogos dicen, amados hermanos, que podría ser el apóstol Pablo o tal vez Apolos, que según los escritos pueden ser de ellos. Pero para nosotros, hermanos, los que creemos en la palabra de Dios, los que vivimos del alimento espiritual que las Sagradas Escrituras nos dan diariamente, sabemos perfectamente, hermanos, que esta es palabra de Dios. Quien la haya escrito es primeramente revelación divina. Alabado sea Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es para usted la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es el don de Dios. El don maravilloso de Dios es la gracia, que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios, hermanos, es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo si no es por la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Si no fuera por tu gracia, dice un canto, nada podríamos llevar a cabo en esta vida. Todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor, por tu infinita gracia, porque tú eres grande, Padre, y maravillosa es tu gracia. Alabado sea Dios. Y hermanos, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia, hermano, es la salvación. Es por gracia primeramente, es un regalo de Dios inmerecido. Pero por su gracia nos da la vida eterna el Señor. Por gracia de Dios tenemos garantizado y la promesa y la esperanza de que llevaremos y llegaremos al reino de los cielos, porque Él nos ofrece la vida eterna a través de su gracia. La misericordia de Dios, hermanos, se ve en la otra cara de la moneda. Dios perdona nuestros pecados y por lo tanto nos da el castigo no nos da el castigo que debemos tener y nos ayuda sin merecerlo, porque esa es su misericordia. Es un favor de Dios, hermanos. Es un favor todavía de que el Señor nos da su gracia para salvación. Todavía nos brinda la ayuda en su misericordia. Alabado sea Dios. La gracia y la misericordia de Dios hoy dice aquí, amados hermanos, dice así en este hermoso texto, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, hermanos, en estos momentos. Acerquémonos confiadamente. Sí, hermanos, el texto maravilloso de esta tarde dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, hermanos, debemos confiar en Dios. Debemos confiar única y exclusivamente en Dios. Solamente Dios, por su gracia y su misericordia, en estos momentos en que necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios. Usted y yo estamos pasando diferentes momentos en nuestras vidas.
No nada más, hermanos, por esta enfermedad, por esta pandemia que hoy está atacando al mundo entero. No nada más por eso, hermanos. Hay muchas necesidades. Tenemos mucha necesidad de Dios. Sabemos que debemos ir de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida, en la vida familiar, hermanos, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en los negocios, hermanos, en cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo. Debemos acercarnos primeramente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea Dios. En esta carta, hermanos, se describe, Dios nos da la oportunidad. Este texto maravilloso, este texto sublime de la bendita palabra de Dios, nos invita, hermanos, no lo está obligando. La palabra de Dios no obliga a nadie. Dios nos da el libre albedrío para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia de Dios. Alabado sea Dios. Hoy, hermanos, vivimos momentos de angustia, de miedo, ¿verdad? Muchos de nosotros, tal vez los que ya tenemos edad avanzada, en algún momento, hermanos, nuestra naturaleza humana nos hace sentir miedo, miedo a la enfermedad, miedo a esta pandemia que está causando muertes por todo el mundo. Lo sentimos, hermanos. Somos humanos y sabemos perfectamente bien que debemos cuidar hoy en estos días nuestra vida espiritual. ¿Para qué, hermanos? Dice el libro de los Romanos. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 8. El apóstol Pablo escribe a los romanos, amados hermanos, este hermoso texto maravilloso para él y para todos aquellos que lo escucharon, que lo leyeron, amados hermanos. Romanos 14, 8 dice así la bendita palabra de Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Alabado sea Dios. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Hoy, hermanos, podemos vivir. Hoy podemos vivir por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si llegáramos a morir, hermanos, si llegáramos a morir, dice la bendita palabra de Dios, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y por su gracia y su misericordia estamos aquí usted y yo. Pero si llegáramos a morir, hermanos, si llegáramos a partir con el Señor, dice, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Alabado sea Dios. Ya sea que usted viva o que yo viva, hermanos, necesitamos de la misericordia de Dios. Y por su gracia, si morimos, para Él vamos a morir. Porque el Señor tiene la promesa para usted y para mí, que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Allí estaremos, hermanos. Tenga la plena seguridad, mi hermano, que si usted cree en Dios, dice la palabra, si creyeres, verás la gloria de Dios. Creemos en ti, Padre, y sabemos perfectamente bien que por tu gracia tenemos la promesa y la esperanza de estar contigo en el reino de los cielos. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Si vivimos,
para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, dice este hermoso versículo de Romanos 14:8, hermano. Y la misericordia de Dios, si es que vivimos, la misericordia de Dios es para siempre, hermanos. En el Salmo 136 están las misericordias de Dios, porque para siempre es su misericordia y su gracia, hermanos. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, versículo 5, mis hermanos, en esta tarde, dice así la bendita palabra de Dios, Isaías 54:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios. Bendito sea la palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más nos da el Señor? Dice el apóstol Juan en ese hermoso versículo que usted y yo conocemos y sabemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Juan 14:1, amados hermanos. En el libro de San Juan dice la bendita palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Creo en Dios, hermano? ¿Cree usted en Dios? Porque si no tenemos fe, hermano, y tenemos una fe simulada, jamás recibiremos la gracia y la misericordia de Dios. Hoy en estos momentos, hermanos, en estos momentos en el que estamos pasando por diferentes circunstancias, hoy no podemos abrir el santuario de Dios. Pero ¿dónde está el principal templo de Dios? En su corazón, hermano. Ese es el verdadero templo de Dios. Ahí, hermano, ahí está Dios. Ahí está su conciencia. Hable con Dios. Pídale a Dios que nos dé de su gracia y su misericordia para que estos días en el cual el peligro, la enfermedad y diferentes circunstancias están agobiando al ser humano. Pero usted y yo sabemos que por la gracia y la misericordia de Dios estaremos algún día en el reino de los cielos. Y si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Así pues, dice la palabra, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Alabado sea Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo del corazón de quienes leímos estos maravillosos textos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Síguete quedando con nosotros. Guárdanos de todo peligro. Cuida a mis hermanos que están en su hogar o en su trabajo. Bendícelos, Padre, y guárdalos de todo peligro. Que mientras estemos separados los unos de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sean con nosotros hoy y para siempre, Señor. Aleluya, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu gran regalo, que es tu gracia y tu misericordia. Amén.